Muy buenas tardes, desde Invierte Woman de la Universidad Católica del Maule le damos la bienvenida a todas las mujeres trabajadoras que han aceptado nuestra invitación hoy para hablar de salud cardiovascular, porque tu corazón es tu poder y hoy entre mujeres en sencillo y en confianza vamos a abordar todas estas particularidades que tenemos nosotras las mujeres respecto de nuestra salud cardiovascular, cómo cuidarnos, algunos consejos, ¿cierto? E información muy en sencillito para que todas prioricemos nuestra salud y de esta manera podemos estar no solamente mejor para nosotras, sino para todos quienes nos rodean y también para nuestros trabajos. Hoy estamos entonces con nuestra experta invitada, que es Marlene Macaya, quien forma parte de Invierte Woman. Ella es académica del Departamento de Enfermería y también, como les decía, parte importante de este equipo de investigación de nuestro FIC financiado con fondos de innovación para la competitividad del gobierno regional del Maule y a través del cual hemos levantado la primera radiografía de la salud femenina de la región, ¿cierto? Un perfil cardiovascular y psicosocial para saber cómo estamos las mujeres trabajadoras de esta región en ese sentido. Marlene, hoy entonces vamos a conversar contigo sobre salud cardiovascular y yo te doy el pase de inmediato porque tú eres aquí la experta que en sencillo nos va a bajar este tema para que todas empecemos a cuidarnos. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas todas las mujeres que hoy día están conectadas con nosotros y a quienes nos van a ver también después en la grabación. Efectivamente, la idea hoy día es poder conversar muy breve, si se quiere, una primera parte donde les voy a contar algunas cosas generales para que tengamos al menos un lenguaje común y luego ya dar espacio para que quienes tengan alguna duda, consulta o que quieran compartir quizás alguna experiencia también podamos hacer aquí un aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a partir, vamos a arrancar. Hoy día el workshop, ¿cierto? Esta sesión como de trabajo conjunto, de conversación, este espacio, le hemos llamado Tu corazón, tu poder, ¿ya? La idea es que podamos hoy día conversar sobre las enfermedades cardiovasculares y para eso, obviamente, el centro de todos nuestro corazón es importante, por lo tanto, cuidarnos y en función de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, va a partir... es muy importante, ¿cierto?, que sepamos entonces qué es este sistema cardiovascular, ¿ya? O sea, sabemos que es muy importante, ¿verdad? Porque este sistema cardiovascular, como dice acá, tiene una función que es primordial. Y es que de todos los alimentos, nutrientes que nosotros consumimos y que ingresamos a nuestro organismo, este sistema cardiovascular va a ser el encargado de transportar esos nutrientes hacia el resto de nuestro organismo, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos funcionar, para que tengamos energía, etcétera. Y este sistema cardiovascular está compuesto principalmente por tres grandes estructuras, si se quiere llamar de alguna manera. Por una parte, el corazón, y lo primordial, ¿cierto? Por otra parte están los vasos sanguíneos y la sangre. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno y en función de eso también después vamos a referirnos a las enfermedades cardiovasculares propiamente tal. Entonces, decíamos que el centro de este sistema cardiovascular es el corazón. ¿Y qué es el corazón? Es un músculo y es un músculo que es hueco, ¿ya? Eso es lo primero. Y es un músculo hueco porque dentro de sí va a albergar la sangre, ¿ya? Este músculo, que es el corazón, ¿cierto? Tiene una pequeña capa que lo cubre, ¿cierto? Un tejido protector que se llama pericardio, como dice ahí. Y este músculo que tiene esta capacidad de contraerse, ¿cierto? Se llama miocardio y es un músculo que es potente, que es grueso y que tiene esta capacidad de, como decía, contraerse, apretarse, ¿cierto? Y relajarse de manera muy vigorosa, muy fuerte, porque gracias a esa contracción va a hacer que la sangre que está albergada aquí pueda distribuirse hacia el resto del cuerpo. Ahora, este corazón en cuanto a su forma, ¿cierto? Y solo para que lo sepamos, tiene cuatro grandes cavidades, dos aurículas que están arriba y dos ventrículos, ¿ya? Y funciona, como decía, como una especie de bomba, como un engranaje perfecto en donde este corazón va contrayéndose, va apretándose y luego relajándose. Cuando el corazón se relaja, se llena de sangre y cuando se contrae por la fuerza, logra expulsar la sangre hacia el resto del cuerpo.
¿ya? Y esto lo hace, como decía, de una manera perfecta, con un engranaje que lleva un ritmo constante, ¿verdad? A una frecuencia determinada, ¿cierto? Que hace que nosotros tengamos una perfección interna en nuestro organismo que permite asegurar esos nutrientes y esa sangre y esa energía hacia el resto del cuerpo siempre. Eso del corazón. Dijimos que era corazón, vasos sanguíneos y sangre. En cuanto a los vasos sanguíneos, bueno, la sangre dijimos que sale del corazón, ¿verdad? Y sale cargada de oxígeno. Y va pasando por diferentes vasos. El primer gran vaso por donde pasa se llama aorta, ¿ya? Que es el primero, es el más importante, el más grande, y desde ahí va viajando hacia el resto del cuerpo por diferentes tipos de vasos sanguíneos, como son otras arterias, a lo mejor más pequeñas, menos importantes, a lo mejor que esta primera, capilares y venas, ¿ya? A modo muy general, solamente para que lo sepan, ¿cierto? Las arterias son los grandes vasos y la particularidad que tienen es que éstas llevan la sangre oxigenada, es decir, llevan la sangre limpia que viene saliendo de este corazón hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Son un poquito más gruesas en sus paredes. ¿Por qué? Porque como la sangre viene saliendo del corazón y dijimos que el corazón la bombeaba con fuerza, entonces las arterias que tienen que tener esta capacidad de poder resistir esa presión, ¿ya? Y desde ahí se reparte hacia el resto del cuerpo. Los capilares, en cambio, como dice aquí, son los vasitos sanguíneos más pequeños, ¿ya? Tienen, como dice allí, una sola célula de espesor, son muy, muy estrechos, están muy unidos uno al otro, pero finalmente es ahí donde se produce realmente el gran trabajo de este intercambio de absorción de nutrientes y de trabajo como más fino, por así decirlo, ¿ya? Y también están las venas. Y las venas lo que hacen es que una vez que las arterias han llevado esta sangre rica en oxígeno hacia todo el cuerpo, las venas la traen de regreso de nuevo hacia el corazón para poder limpiarse, hacia los pulmones, ¿cierto? Para poder limpiarse, oxigenarse y volver a estar en condiciones óptimas para de nuevo hacer este recorrido completo, ¿ya? Entonces las venas, por así decirlo, van de retorno hacia el corazón, desde los pies hacia arriba. Y tienen una dificultad, por así decirlo, que como ven ahí en la figura, ¿cierto? Nosotros cuando estamos de pie, tienen que hacer un esfuerzo para que la sangre suba y no se devuelva. Ese esfuerzo lo hacen unas valvulitas que están puestas en las venas, en los trayectos. Y cuando esas valvulitas de alguna forma, por alguna circunstancia, se debilitan, se cansan o están defectuosas, hace que la sangre quede como así aconchada, por así decirlo, en el fondo de nuestras extremidades. Y es lo que uno conoce como las varices o las venas varicosas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos entonces rápidamente visualizados estos tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, las principales, las más grandes, que traen la sangre con oxígeno limpia; las venas que la llevan de regreso, van con sangre sucia, ¿cierto? De nuevo de vuelta; y los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos, que es donde se realiza el trabajo del intercambio gaseoso como tal. Y por último, este último gran componente, ¿cierto? Eran la sangre, ¿cierto? O células sanguíneas. Bueno, la sangre, como se puede ver aquí en este dibujito, está compuesto mayoritariamente de plasma, aproximadamente un 62%. Hay también glóbulos rojos que le siguen en porcentaje y los glóbulos blancos, que son los que están en menor, digamos, concentración, ¿ya? Los glóbulos rojos se llaman también eritrocitos y son ellos los que transportan el oxígeno de la sangre, ¿ya? Y su color se debe a que está presente la hemoglobina, que es una proteína que tiene hierro, que se une con el oxígeno y es lo que permite, ¿cierto?, que esta sangre limpia, ¿cierto?, rica en oxígeno, sea transportada hacia el resto del cuerpo, donde finalmente la va entregando para que nosotros lo utilicemos como energía, ¿ya? Entonces, los glóbulos rojos, por así decirlo, hacen la pega de llevar la sangre limpia, ¿ya? Los glóbulos blancos, por su parte, se llaman también leucocitos y tienen un rol súper importante también. Dijimos que eran los que estaban en menor cantidad, pero no por eso son poco importantes. Al contrario, ellos son parte de nuestro sistema inmunitario, por lo tanto, de nuestro batallón de defensa, ¿ya? Así que cuando nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Estamos enfrentados a alguna infección, algún proceso inflamatorio, son estos los que llegan ahí a ayudar a combatir infecciones e enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, tienen una importante función de protección en nuestro organismo. Luego están las plaquetas, ¿ya? Que son fragmentos de otras células más grandes que se producen en la médula ósea y tienen que ver con la coagulación sanguínea, ¿ya? Por ahí entonces cuando alguien dice,
Hoy cada vez que me caigo, me corto, me sangra tanto, o inmediatamente se me produce un moretón, ¿cierto? Uno dice, chuta, a lo mejor puede haber algo ahí con el tema de la coagulación, ¿cierto? Y que tiene que ver con estas plaquetas, ¿ya? Y por último, el plasma, que decíamos que era el otro gran componente, ¿cierto?, de la sangre, que tiene que ver con el líquido como tal, ¿cierto?, que es mayoritariamente agua. Así que bueno, ahí hicimos un breve recorrido, ¿cierto?, en cuanto a la estructura y cómo está conformado este sistema cardiovascular. Entonces ahora ya podemos ir a hablar entonces de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué son estas enfermedades cardiovasculares, cierto? Son entonces las que afectan a cualquiera de estos componentes que hemos hablado, ¿ya? Entonces pueden afectar el corazón, los vasos sanguíneos, ¿cierto? La sangre. Y cuando hablamos de vasos sanguíneos, nos referimos a los que van al cerebro y también a los que van al corazón, ¿ya? Cuando hablamos de prevalencia, queremos conversar un poco sobre las cifras. ¿Qué está pasando con estas enfermedades? ¿Ya? Y en ese sentido, dice aquí que el número de egresos hospitalarios, tanto para enfermedad cardíaca, isquémica, como para enfermedad cerebrovascular, aumentaron a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que hoy día mucha gente se hospitaliza por esta causa, por eso habla de egresos hospitalarios. ¿Cuánta gente sale luego de haber estado en el hospital, ¿cierto? A causa de estos problemas que estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ha aumentado la gente que ingresa al hospital por estas causas y dice aquí que por el contrario, la letalidad, es decir, la mortalidad, ha disminuido, ¿ya? Ahora, ¿por qué ha disminuido? Bueno, porque probablemente hoy día tenemos más tecnología, hay mayores avances en la ciencia, hay un mejor diagnóstico, hay mejores tratamientos, entonces finalmente a lo mejor la gente no se muere, lo cual es muy bueno, pero eso no significa que no quede con consecuencias, ¿cierto? Que no quede con secuelas producto de estos problemas, porque sabemos, como dice aquí, que los problemas o el diagnóstico o la cantidad de gente que ingresa por esto ha aumentado. Dice aquí que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿ya? Y se estima que para el 2030 aproximadamente 23,6 millones de personas van a morir por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular. Y eso, lamentablemente, no solo ocurre a nivel mundial, sino que en Chile también son la principal causa de muerte en la población adulta, ¿ya? Algunos por ahí estarán pensando, bueno, ¿y el cáncer que todo el mundo dice? Sí, es efectivo. Hay algunos años, o según algunos estudios, o algunos ciertos investigadores que dicen que la principal son las enfermedades cardiovasculares, otros dicen que el cáncer. Nos vamos peleando tristemente ese ranking entre uno y otro cada año. A nivel país también hay un año en que prevalece una versus la otra y por regiones también. A veces es más frecuente el cáncer, en otros las cardiovasculares, pero estamos ahí siempre como una de las principales causas de muerte en la población adulta chilena y en el mundo también. Y bueno, dentro de la muerte por enfermedades cardiovasculares, el accidente cerebrovascular, ACV, dice ahí, eso significa accidente cerebrovascular, es la primera causa y le sigue el infarto agudo al miocardio, ¿ya? Y ambos están asociados a que hay una obstrucción al flujo sanguíneo, es decir, no pasa la sangre por algún motivo, no pasa o hacia el corazón, ¿cierto? O hacia el cerebro. Y ahí digamos, la diferencia entre una y otra, pero finalmente hay una obstrucción. Algo está pasando al interior de nuestras arterias que no deja fluir esta sangre que va rica en oxígeno, ¿cierto? Y por allí se produce. Entonces, ¿cuáles finalmente son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes? Tenemos la hipertensión arterial, ¿cierto? Muy conocida por la mayoría de nosotros. Hoy día hay un alto porcentaje de personas enfermas con esta condición. Las patologías coronarias o del corazón y el ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, ¿cierto? Que tiene que ver con esta falta de irrigación, ¿cierto? Bueno, otra causa también al cerebro. Y vamos a ver rápidamente cada una. Ya, bueno, la hipertensión arterial, como dice aquí un poquito, y el dibujo también lo ejemplifica, ¿cierto? Hay un aumento de presión adentro de la arteria. Dijimos que la arteria eran estos vasos sanguíneos, ¿cierto? Que tenían, que eran los principales, ¿cierto? Que traían la sangre rica en oxígeno desde el corazón, que tienen unas paredes que son un poco más fuertes para poder resistir esa presión. Sin embargo, cuando esa presión es muy alta, se produce un aumento, ¿cierto? Al interior de esas arterias y eso se llama hipertensión arterial.
¿ya? Y hace que estas paredes, de alguna manera, de las arterias se vayan poniendo más rígidas, ¿cierto? Porque están soportando constantemente esta presión. La presión arterial, bueno, se mide en milímetros de mercurio, ¿cierto? Nosotros está estandarizado, ¿cierto? Que hablamos de hipertensión arterial cuando las personas sobrepasan los valores de 140,90 o comúnmente la gente dice, ¿cierto? 14,9, más de esos valores, ¿cierto? Hablamos de hipertensión arterial, ¿ya? Lamentablemente, la hipertensión arterial en general en sus etapas iniciales no produce síntomas. No nos damos cuenta que estamos con la presión alta, ¿ya? Y cuando logramos percibir alguna molestia asociada es porque ya está en una etapa avanzada, en donde es muy poco lo que podemos hacer porque ya está generando alguna consecuencia en otro órgano, ¿cierto? O hay problemas secundarios asociados a esta presión que está siendo mantenidamente alta en el tiempo. Y esos síntomas que a nosotros nos hacen sospechar que ya son, digamos, que la enfermedad ya está instaurada, tienen que ver con dolores de cabeza que son muy frecuentes, muy intensos, que en general cuesta que cedan con los medicamentos. Hay personas que tienen náuseas o vómitos asociados con esto, incluso un poco de confusión. Se pueden observar cambios en la visión, sangrados nasal. Hay gente que habla también de zumbidos o tinnitus como un pitito en el oído, ¿cierto? Y son todos síntomas de que ya hay cifras muy, muy altas que son peligrosas, ¿cierto? Para las personas. Otra de las enfermedades importantes es el ataque cerebrovascular o ACV, accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y aquí pasa cuando la sangre no puede llegar a alguna zona del cerebro. Entonces va por estas arterias también, ¿cierto? La sangre sale del corazón por esta arteria y en alguna parte hay un impedimento, hay un bloqueo, entonces no deja avanzar la sangre, ¿ya? Y eso hace que este cerebro deje de recibir la cantidad necesaria que necesita de sangre para poder funcionar, ¿ya? Y eso es lo que conocemos como accidente cerebrovascular isquémico. Isquemia, se pone negro, se necrosa, por así decirlo, una parte del cerebro y es porque no logra esta oxigenación adecuada, no llega sangre rica en oxígeno. Pero también, como dice acá, podemos tener un accidente cerebrovascular hemorrágico y es cuando algún vasito sanguíneo de la cabeza del cerebro se rompe a causa de un sangrado. Y se rompe a veces a causa de un sangrado, producto también de esta presión alta que hay adentro de las arterias. Entonces está todo un poco concadenado, ¿ya? Entonces podemos tener un accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando no llega sangre por obstrucción, y uno hemorrágico, que es cuando se rompe algún vasito sanguíneo del cerebro. ¿Qué síntomas vamos a tener si es que estamos experimentando, ¿cierto? Algún accidente cerebrovascular. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto se manifiesta de manera muy brusca, ¿cierto? Cualquier evento que nosotros tengamos, desde un golpe, ¿cierto? Los niños cuando se caen y se golpean en la cabeza, qué sé yo, cualquier evento en el cerebro ocasiona síntomas que son muy evidentes, muy inmediatos, muy sorpresivos, muy abruptos, ¿ya? Y es porque este cerebro, piensen ustedes que es una caja dura, ¿cierto? Es rígido el cráneo, por lo tanto, cualquier inflamación que se produzca al interior, cualquier alteración, este cerebro, este cráneo que es duro, no tiene espacio para poder expandirse, para que se inflame algo sin que eso me genere a mí una alerta, ¿ya? Por eso que aquí los síntomas son súper bruscos, se instauran rápidamente y por lo tanto uno se puede dar cuenta inmediatamente que algo sucede. Y ahí, ¿cuáles son los síntomas clásicos del accidente cerebrovascular? Bueno, hay un lado generalmente, ¿cierto?, del cuerpo que sufre como adormecimiento, debilidad, entumecimiento. Un lado de la cara, brazo, pierna, todo el lado izquierdo, todo el lado derecho, etcétera, ¿ya? Eh, como esto ocurre a nivel de cerebro, ¿cierto? Nuestros procesos mentales van a estar alterados. Por lo tanto, hay un cierto grado de confusión, de que la persona se percibe como muy desorientada, como muy lenta en el habla, como que le cuesta gesticular, le cuesta hablar, ¿verdad? Pueden haber también problemas con la visión, en donde veamos que a lo mejor alguno de los ojos queda fijo o que tiende como a desviarse o que finalmente la persona puede referir alguna dificultad para ver. Em, También esto se asocia obviamente con el centro del equilibrio que está por la parte, ¿cierto?, de los oídos a nivel interno. Entonces,
la persona va a experimentar también a causa de todo esto, mareos, ¿cierto? Esta confusión, problemas de equilibrio, eso va a repercutir también en su forma de deambular. Y si a eso le sumamos que tenía una debilidad en la parte izquierda, por ejemplo, y le afectó la pierna, obviamente que van a haber problemas de coordinación, de equilibrio, etcétera. Y bueno, dolor de cabeza intenso, eso es claro, es evidente y es porque este problema está, como decía, adentro de esta bóveda que es dura y que no tenemos posibilidad de expansión, entonces hay toda esta sintomatología que es muy agresiva, muy repentina. Eso también obviamente sirve porque uno rápidamente se da cuenta y puede actuar también de manera un poco más oportuna, ¿ya? Y bueno, por último, las patologías coronarias, dijimos que el más común o el más frecuente era el infarto al miocardio. Dijimos que el miocardio, no se olviden, el miocardio era este músculo grueso del corazón, se llamaba miocardio. ¿Ya? Por lo tanto, ese infarto al miocardio tiene que ver con problemas a este músculo del corazón. ¿Ya? Y aquí, súper importante, esta distinción, por eso aparece así una rayita con una cruz, de no confundir porque no son iguales el infarto al corazón con el paro cardíaco, ¿ya? Que hemos escuchado mucho respecto del paro cardíaco, hemos visto también muchas situaciones cotidianas en donde los futbolistas en la cancha, niños haciendo educación física han sufrido un paro cardíaco, ¿verdad? Y me permito ahí unos segunditos para hacer esa diferenciación. Eh, Porque en el infarto al corazón, al igual como el infarto cerebrovascular, ¿cierto? Que no le llegaba sangre al cerebro, aquí en el infarto al corazón no le llega sangre o no le llega irrigación a alguna parte del corazón, a una zona. Entonces, como a una parte de mi corazón no le está llegando esta energía, ¿cierto? Esta sangre oxigenada, yo empiezo a sentir dolor, decaimiento, fatiga, porque no estoy teniendo la cantidad suficiente de energía. Pero eso me otorga, de alguna forma, por así decirlo, un espacio de tiempo para poder decir, me duele, auxilio, ayuda, me estoy fatigando, algo me pasa, ¿verdad? Tengo un pequeño tiempo de respuesta ahí quizás, a diferencia del paro cardíaco, en donde hay una detención súbita, o sea, de un momento a otro, este corazón que dijimos que se contraía casi perfecto en esta máquina, ¡pum!, deja de hacerlo. Es como que, ¡pa!, el corazón se quedó en pausa y deja de tener estas contracciones y deja de bombear sangre al resto del cuerpo. Entonces, claramente esa parada cardíaca, ¿cierto? O paro cardiorrespiratorio es una situación urgente que hay que resolver y eso es lo que vemos habitualmente, ¿cierto? En estas canchas de fútbol o en estas situaciones más bien cotidianas, ¿ya? En general, digo, siempre hay excepciones. Entonces, este infarto al corazón, volvemos a las patologías coronarias, ¿cierto? Este infarto al corazón es cuando dijimos no le llega sangre a una parte de nuestro corazón, ¿cierto? No le está llegando esta sangre oxigenada, esta energía, y por lo tanto vamos a sentir un dolor, algo que, oh, algo está pasando y me está avisando el corazón, por lo tanto voy a sentir un dolor muy fuerte en el centro de mi pecho, ¿ya? ¿Por qué en el centro y no en el lado izquierdo? Porque el corazón está ubicado al centro del pecho, ¿ya? Nosotros muy coloquialmente lo dibujamos con esa forma, ¿cierto? Y ubicado al lado izquierdo, pero en realidad tiene una forma que es más bien redonda, más que con la típica forma de corazón, y está ubicado al centro, por lo tanto es el dolor aquí, es opresivo, es decir, es como que alguien me carga acá, ya siento un peso sobre mi pecho. Y ese dolor generalmente, no siempre, generalmente va irradiado, es decir, el dolor se expande ¿a dónde? Al brazo izquierdo, ¿ya? A la mandíbula, incluso al estómago. Hay personas, sobre todo los niños o los adultos mayores, que les cuesta más expresar lo que están sintiendo, que pueden experimentar náusea, dolor de guata y en realidad no saben cómo decir lo que les está pasando, ¿ya? Ahora, eso obviamente puede ir acompañado por otros signos ya un poco menos marcados, digamos, pero en general es eso, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo? Es decir, ¿cómo yo sé si soy propensa o no a sufrir un infarto? Porque chuta, igual es grave, ¿cierto? Me estoy preocupando, estoy escuchando esto, estoy diciendo, oye, en algún minuto a mí me ha pasado que siento un dolor al pecho, ¿cómo sé si tengo o no tengo riesgo? Bueno, si usted es hombre, tiene más riesgo de sufrir un infarto. En general, las mujeres, gracias a nuestro sistema hormonal, estamos un poco más protegidas, pero después de la menopausia, cuando existe una desregulación de esa parte hormonal, las mujeres volvemos a tener el mismo riesgo, incluso más que los hombres, de sufrir un infarto, solo por el hecho de ser mujeres, ¿ya? Y por eso estamos aquí también hoy día.
En general, ser un adulto, obviamente mayor de 40, siempre va aumentando el riesgo por otras situaciones que van concadenadas también, pero sin duda, y lo más importante, y es a lo que nos vamos a enfocar ahora a continuación, es a la prevención, porque obviamente hay cosas que podemos modificar. El tener más de 40, lamentablemente, estamos jodidas, ya tenemos los más de 40 y estamos en riesgo y somos mujeres, pero hay factores de riesgo que podemos modificar. Y ahí nos enfocamos obviamente a la prevención, principalmente de esto que está aquí, tabaquismo, sedentarismo, otras enfermedades como manejar diabetes, dislipidemia, hipertensión, etc. Y entonces, bueno, llegamos casi al final, ¿cierto? Ya lo más importante es cómo cuidamos esta salud cardiovascular. ¿Qué es tener una salud cardiovascular, una buena salud cardiovascular? ¿Ya? Y es la invitación también a la que pretendemos tener hoy día con ustedes. Entonces, una salud cardiovascular tiene que ver con eso, con cómo cuido estos elementos que componen mi sistema cardiovascular, cómo cuido mi corazón, cómo cuido mis vasos sanguíneos, cómo cuido mi sangre, ¿ya? Básico entonces, ¿y qué es lo que estábamos hablando? La prevención, ¿ya? La prevención de estas enfermedades cardiovasculares comprende una serie de acciones que yo tengo que hacer, ¿ya? Nadie las va a hacer por mí. El sistema de salud puede otorgar algunos resguardos, algunas protecciones, si se quiere, algunos beneficios también para poder hacerlo, pero finalmente está en mí, en el autocuidado que yo puedo regalarme, ¿ya? Y por lo tanto tengo que necesariamente hacer algunos sacrificios, quizás algunos esfuerzos para poder reducir o eliminar esos riesgos que sabemos que siempre están, ¿ya? Y que obviamente si dejo que sigan ahí me van a tener, me va a desencadenar una mayor posibilidad de poder enfermarme o de poder morirme de manera prematura, ¿ya? Todos nos vamos a morir, está claro, pero sabemos también que la expectativa de vida es bastante, digamos, más adelante y no a los 40 años, como hoy día sabemos que tenemos el riesgo si tenemos estas enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, esta prevención vamos a enfocarla en estos tres grandes pilares. El sedentarismo, ¿sí? La alimentación, que ojalá sea lo más sana posible y no alta en grasas, y eliminar el tabaco. No hemos hablado mucho al respecto, pero en general el tabaco tiene un efecto muy nocivo sobre el desarrollo primero, ¿cierto?, de la hipertensión, en términos de que va haciendo rígidas, va haciendo muy duras las paredes de las arterias. Entonces las arterias pierden esta flexibilidad que tienen para soportar la presión. Al hacerlas más rígidas, las pone más tiesas. Ya, entonces, si las arterias están tiesas, no van a soportar estos cambios de presión que pudieran ocurrir, perdón, y si a eso le sumamos, por ejemplo, una dieta que no es muy sana, que va rica en colesterol, etcétera, va haciendo que se vayan adhiriendo estas partículas de colesterol a estas paredes de arterias que ya están rígidas, ¿ya? Por lo tanto, le vamos añadiendo, ¿cierto?, algunos elementos que van a hacer que estas enfermedades cardiovasculares aparezcan de manera mucho más prematura. Y se sabe también, ¿cierto?, que si nosotros eliminamos estos factores de riesgo, también podríamos prevenir en un 80% algunas enfermedades al corazón o la diabetes inclusive. Y bueno, dentro de la alimentación saludable, ¿cierto? Hay hartas recomendaciones al respecto, ¿ya? Tenemos aquí a la derecha, ¿cierto? De la pantalla, ustedes pueden ver este diagrama, que es un gran círculo que tiene elementos de los diferentes nutrientes, alimentos que podemos consumir, ¿cierto? Pero también, si se fijan, va por el costado de abajo una wincha donde se ven personas realizando diferentes tipos de actividad física. Y un poco es para llamarnos la atención también desde la imagen, ¿cierto? A que ya no basta solo con alimentarnos sano o con elegir ciertos alimentos o con resguardar las porciones de los alimentos, sino que si no va acompañado de una actividad física, la verdad es que los resultados siempre van a estar al debe, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ir acompañado de lo otro y ya vamos a hablar de eso también, ¿ya? Em, Ahora, en términos de las recomendaciones generales de alimentación, se sugiere siempre porciones pequeñas, ¿ya? En general, no es tan sano, no es recomendable consumir un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena once y nada más, sino que disminuir esas cantidades, hacer pequeñas porciones e incluir entre medio las colaciones, ¿ya? Que hacen que de alguna manera nuestra
nuestro ingreso energético sea más permanente durante el día y no suframos estos atracones a ciertos horarios en donde después no tenemos actividad física y por lo tanto vamos ahí generando algunas acumulaciones ahí de grasa, de otras cosas. ¿Ya? Consumir agua abundantemente siempre va a ser recomendable, idealmente el agua por sobre otro tipo de líquidos que sabemos que producen otros trastornos, ¿ya? Que, por ejemplo, el café, el té, que tienen cafeína o teína o tienen otros elementos que a lo mejor no son tan sanos para otras cosas, entonces se recomienda el consumo de agua. En cuanto a las frutas y verduras, bueno, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, recomienda con su eslogan los 5 al día y que tienen que ver con que ojalá durante el día nosotros consumamos al menos 5 porciones entre frutas y verduras, ¿ya? Pueden ser 3 de verduras, por ejemplo, que van a ir en las comidas principales, ¿cierto? Y 2 de fruta, ¿ya? O cambiarlo, de 3 de frutas, 2 de verdura, pero en el fondo manteniendo ojalá esa cantidad recomendada, ¿ya? Limitar el consumo de sal. ¿Por qué? Por varios motivos. Bueno, cada alimento tiene su sabor propio, su sabor natural, y en general no necesitamos añadir esta saborización adicional, ¿ya? Eso es lo primero. Tratar de redescubrir un poco, la invitación es a redescubrir los sabores naturales de los alimentos, porque además la sal está estudiada que también contribuye a dañar las paredes de las arterias. Por lo tanto, las volvemos también más rígidas, más tensas, más propensas a sufrir hipertensión y si tenemos hipertensión, más propensos a sufrir los otros eventos que ya hemos conversado, ¿ya? Em, y obviamente disminuir el consumo de grasa. Ya sabemos que las grasas, ¿cierto? Que son las grasas malas, ¿cierto? Las grasas saturadas se van acumulando al interior de nuestras arterias y si se van acumulando le dejan menos espacio a la sangre para que circule por ahí. Por lo tanto, también tenemos más riesgo de que en algún minuto se bloquee el paso de nuestra sangre y podamos sufrir algunos de los problemas que ya conversamos. Ahí abajito, ¿cierto? Dice también lo que hay que evitar. Aparece la comida chatarra. O consumir con mucha moderación. Sabemos que a veces es inevitable no comerlo, son ricos, a todos nos gusta, ¿verdad? Pero con absolutamente moderación y con mucho resguardo también. Y la recomendación que se ha masificado bastante tiene que ver con el plato saludable, ¿ya? Y esto nos invita un poco a poner atención en las porciones, en las cantidades, ¿ya? En general, lo que se recomienda es que al menos, si ustedes se fijan en el lado derecho del plato, al menos la mitad del plato está distribuido entre frutas y verduras, ¿ya? Es decir, el plato completo, la mitad, solo fruta y verdura. Y de la otra mitad lo voy a subdividir. Entonces, tengo un cuarto del plato que va a estar enfocado principalmente en las proteínas, y ahí hablamos de pollo, pavo, pescado, huevo, por ejemplo, frutos secos también si se quiere, lácteos y el otro cuarto van a estar enfocados en los cereales, ¿ya? Esa sería como una distribución adecuada. También se invita, ¿cierto? En este plato, si lo miramos así, ¿cierto? Se invita a una diversidad de colores también. Sabemos que en general los alimentos tienen diferentes colores y de acuerdo a esos colores aportan también diferentes vitaminas, diferentes minerales, por lo tanto, ojalá la mayor distribución, variedad posible en aquello también. Y algo importante es que las papas, en general, no es bueno considerarlas dentro de las verduras, ya por su alto contenido, ¿cierto?, de azúcar, una vez que se procesan en nuestro organismo, no pudiesen a lo mejor ser consideradas tan positivas, ¿ya? Y por último, y ya con esto voy cerrando para que un poco podamos conversar, si es que hay preguntas respecto de la actividad física. em, la actividad física es muy necesaria, como conversábamos delante al inicio, ¿cierto? No sirve de nada si solo me enfoco en la alimentación y no va acompañado de el moverme, del generar algún tipo de actividad en mi vida. Y ahí la actividad tiene que ser paulatina, obviamente tengo que incorporarla a mi vida si es que hoy no me muevo nada, si hoy día solo estoy sentada, por ejemplo, en mi trabajo diario, la invitación es al menos iniciar con hacer algunas pausas activas y de a poco ir aumentando en términos de cantidad, de intensidad del ejercicio y de días a la semana que yo lo practico, ¿ya? Pero la recomendación ministerial para llegar a este estado más saludable, ¿verdad? Es que al menos practiquemos como adultas, ¿cierto? 30 minutos al día de actividad física moderada a intensa, al menos 5 días a la semana.
¿ya? Idealmente todos los días, ya sería el ideal. Hay algunos otros autores también que recomiendan, o sea, o que sugieren que pudiese ser juntar más minutos, es decir, 150 minutos o hacer una hora tantos días a la semana, pero en el fondo ojalá al menos 150 minutos en la semana de actividad física moderada a intensa, es decir, tengo que sentir que me canso un poco, o sea, no me sirve salir a caminar solo como paseando por la Alameda, necesito que me aumente la frecuencia cardíaca, que eso genere un gasto energético en mí para que efectivamente me ayude, ¿verdad? Entonces, es un poco, la invitación es a moverse más, sentarse menos, una vez que logramos sentarnos menos y empezar a movernos, aumentar de manera progresiva la intensidad. Una vez que aumentamos la intensidad, vamos a ir ganando músculo, nos vamos a sentir mejor y obviamente vamos a estar más cardioprotegidas. Esa es un poco la invitación. ¿Y por qué? Bueno, porque está más que estudiado que la actividad física va a impactar no solo, como decíamos, en la prevención de estas enfermedades cardiovasculares, como dice aquí, reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial. Eso está súper estudiado, pero también nos va a ayudar en otra área que hoy día no conversamos, porque sé que vienen otros workshops por ahí, y tiene que ver con nuestra salud mental también. ¿Ya? El estrés juega un rol súper nefasto, si se quiere, en el desarrollo también de estas enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la actividad física nos va a ayudar mucho a eso también, ¿ya? A reducir la depresión, a aumentar la confianza en nosotras mismas, nuestra energía en general, nuestra predisposición para el trabajo diario, para enfrentar la vida y los problemas del día a día, obviamente van a estar mucho más fortalecidos con una actividad física que nos permita enfocarnos también y distraernos de alguna manera. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes desde la presentación. Así es que ahora dejo el espacio abierto para las preguntas, para los comentarios, si se quiere. Mónica, tú me Así cuentas porque es. yo no veo aquí Sí, la pantalla. la idea es que abramos esta conversación, ¿cierto? Que tengan la confianza, porque hoy estamos hablando entre mujeres y con confianza, ¿cierto? Pero antes de que se anime nuestro público, que puede dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano e intervenir, tú has dicho varias cosas importantes, Marlene. Uno, iniciaste esta presentación diciéndonos que el corazón es un músculo. Entonces, Sí, en tanto músculo lo tenemos que fortalecer, ¿cierto? Y por eso es así el es. llamado a hacer ejercicio. Ahora, Marlene, muchas de quienes estamos acá hemos usado o quizás usan anticonceptivos orales. ¿Cómo eso puede afectar también nuestra salud cardiovascular y qué tenemos en cuenta allí para si hemos decidido hacer un cambio en nuestra vida? Sí, bueno, desde hace un tiempo, ¿verdad? Se ha estudiado esto de los anticonceptivos orales y se ha encontrado una asociación con eso y con el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y que tiene que ver con que estaría relacionado a una mayor posibilidad de sufrir eventos trombóticos, por así decirlo. Ya nuestra sangre se vería afectada en cuanto a que está más propensa a no circular adecuadamente, por decirlo de alguna forma, entonces tenemos más riesgo de sufrir eventos de este tipo, digamos. ¿Ya? Y si lo mezclamos con el tabaco, Peor, pésimo. peor, claro, pésimo, porque claro, dijimos entonces que el tabaco volvía más rígida, más tiesas las paredes de las arterias, y si tenemos esta sangre que está un poco más densa, más espesa o que tiene más riesgo de formar trombos, ¿cierto? Generamos en el fondo una bomba en donde el riesgo lo vamos a aumentar, lo vamos a llevar a un nivel exponencial importante de sufrir algún evento cardiovascular. Bien, recuerden que es momento de que nuestro público haga todas las preguntas, no se queden con ninguna duda porque estamos acá para cuidar nuestra salud. Como mujeres estamos particularmente en riesgo. Karin, te escuchamos. Hola, buenas tardes, profe Marlene, le felicito, súper clarita su charla, me gustó. Y mi pregunta es si hay un infarto, si una persona tiene un infarto, ¿ese músculo después se recupera, vuelve a latir o no sé, se muere de una? Hola Karin, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, como es un músculo, los músculos se dañan también, ¿cierto? Si hacemos ejercicio sin precalentar, obviamente vamos a tener a lo mejor algún desgarro, alguna cosa, ¿cierto? Que vamos a necesitar un tiempo de recuperación. Pero lo bueno es que se recupera, ¿sí? Podemos recuperar y que nuestro corazón vuelva a funcionar, ¿ya? Probablemente algunos van a quedar con secuelas y esas secuelas tienen que ver un poco
con el grado, por así decirlo, de este infarto. Dijimos que el infarto al corazón era porque no llegaba sangre a alguna parte del corazón. ¿Ya? Si se obstruyó o se impidió el paso a un segmento del corazón como más amplio, los daños obviamente van a ser mayores. Si lo pudimos atender o llevar a un centro asistencial a tiempo, obviamente vamos a lograr a lo mejor minimizar ese daño asociado al infarto, ¿ya? Pero lo importante obviamente es poder reconocer esos síntomas que vimos ahí, poder rápidamente llevarlo a un centro asistencial y que reciba los cuidados necesarios, pero sí, digamos, seguir viviendo, seguir funcionando después de un infarto. Hay gente que ha sufrido muchos infartos y sigue todavía con nosotros, ¿ya? Pero se puede. Súper, y recordar también la diferencia entre el infarto y el paro, y de eso Sí, vamos a hablar en un workshop próximamente para que nos quede súper claro la diferencia y cómo actuar en cada caso. Nos preguntan por el chat, ¿necesitamos hacer ejercicio en el gimnasio? ¿Solo nos sirve eso para ejercitarnos? claro que no. Muy buena pregunta. Como decía delante, vamos a partir desde el nivel en que nos encontremos actualmente. Si hoy nuestro estado actual es sedentario, es decir, estoy casi todo el día frente al computador, en un escritorio o haciendo mucha actividad, digamos, sentada, básicamente la invitación va a ser a levantarnos, primero incorporar pausas activas en nuestro lugar de trabajo, de manera de ir acostumbrando mi cuerpo a que debo moverme a diario, ¿ya? Entonces, no necesito ir al gimnasio, puedo hacerlo dentro de mi oficina, partiendo con pequeñas pausas activas, que voy a repetir 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, hasta que lo haga todos los días de la semana que voy a mi trabajo, las pausas activas de 10-15 minutos, en donde mueva mis articulaciones, permita que este flujo sanguíneo se circule. Voy a volver un poco en lo que comenté al principio. Dijimos que las venas llevaban la sangre de retorno al corazón para limpiarse. Si estoy todo el día sentada, estas valvulitas que tengo detrás de las rodillas no funcionan bien. Entonces, tengo que caminar para que esta sangre ayude a fluir de vuelta por las arterias, por las venas de vuelta, ¿cierto?, al corazón a limpiarse. Entonces, podemos hacer actividad física en nuestros puestos de trabajo y obviamente a medida que vamos aumentando en frecuencia y en tiempo, eso sí nos va a exigir quizás a hacer una actividad física en nuestros tiempos libres, en nuestra casa. Podemos a lo mejor adecuar de acuerdo a lo que tengamos en nuestra casa, ¿cierto? Podemos adecuar algún espacio para hacer algún tipo de actividad física ahí o en los parques, salir a caminar. Hay plazas ahora que tienen maquinitas y todo, por lo tanto, no es necesario obviamente pagar un gimnasio, podemos buscar algunas alternativas ahí para motivarnos. Hoy día, además, la tecnología nos ofrece un mundo de posibilidades, existen apps que uno puede descargar de manera gratuita, que sigue ejercicios, ¿cierto?, de pilates, de un montón de cosas, de baile entretenido, lo que más nos agrade en realidad. Claro, aquí ya hemos aprendido también que la moderación es importante, por tanto, si somos sedentarias ahora, tampoco vayamos a correr una maratón No, al tiro, porque ahí el corazón va a sufrir, ¿cierto? Porque es un músculo, ya nos explicó Marlene. sí. En el chat nos dice Ruby, hola a todas, tengo hipotiroidismo y quiero saber si esta enfermedad me predispone aún más a un infarto o a problemas cardíacos. No necesariamente, ya el hipotiroidismo está obviamente ligado a la glándula tiroides, pero sí, obviamente es muy importante poder chequearlo, poder controlarlo, pero no necesariamente va necesariamente de la mano con que pueda tener un mayor riesgo de infarto, ¿ya? Em, Ahora, en general el hipotiroidismo no controlado acarrea algunas otras situaciones que ahí sí de manera indirecta pudiesen contribuir, ¿ya? En general, las personas con hipotiroidismo que no están controlados, no están diagnosticados, no siguen sus medicamentos, pueden tener otro tipo de alteraciones metabólicas que nos podrían, digamos, desencadenar por acá, pero por sí solo no. Ya la invitación ahí a tener un buen control metabólico, a tomar sus medicamentos en los tiempos indicados y sería, ¿ya? Mónica nos pregunta, ¿qué frutas nos ayuda a tener una mejor alimentación? Frutas, todas, la verdad. Ya todas las frutas y verduras son bienvenidas. Lo importante en general es, como decía adelante, la invitación, más que es hacer algo bien variado en términos de tipos, de colores. En general, las frutas rojas, como el tomate, las frutillas, qué sé yo, contienen más vitamina C, vitamina A, potasio, antioxidantes. Ya las amarillos también o las naranjas, ¿cierto? Aportan también vitamina C, vitamina A.
¿ya? Y así las verdes también, por ejemplo, tienen mucho potasio, vitamina K, que tienen otras cosas que nos pueden ayudar ahí. Entonces, la invitación es hacerlo bien variado. Ahora, ojo ahí también las personas que, por ejemplo, que tienen otra condición de salud como la diabetes, obviamente tienen que tener un control mayor de aquellas que son más dulces y por tanto las cantidades en ese caso van a ser mucho más pequeñitas, ¿ya? Si hablamos de una manzana, una naranja, un plátano, se habla de que la persona debería consumir una porción, es una fruta del tamaño de mi puño. Es una manzana pequeña, es una porción de fruta. Y yo hablé de 5 al día. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar, de acuerdo al tamaño de la fruta que tenemos, si es un plátano grande, a veces equivale a 2 porciones de fruta. Entonces ahí tenemos que ir jugando un poco con eso, pero en estricto rigor pudiésemos consumir de todo tipo de frutas, a no ser que, por una condición específica de alguna enfermedad, alguna de ellas tiene que estar más restringida. Claro, 5 al día entre frutas y verduras, Entre ¿cierto? frutas y verduras, así es. Y parece que la técnica entonces es que tenemos que incorporar frutas y verduras en todos nuestros tiempos de comida, porque a veces Para poder dejamos, alcanzar esa cuota, claro. claro, pancito con mantequilla solo no nos está No, sirviendo. Tenemos que no, ponerle, cierto, tomate, exacto. manzana, Una una hojita de fruta. lechuga, claro, ahí al pancito para ir de alguna manera supliendo estas 5 porciones que, claro, cuando uno dice, yo da 5 porciones de fruta, suena casi imposible, cuando en invierno casi no dan ganas de comer fruta y con suerte me logro comer una manzana de postre o algo así, ¿verdad? Entonces, como dice tú, Mónica, muy bien, hay que tratar de buscar esas estrategias, ya de poder ir mezclando algunas cosas en los diferentes horarios del día. Nos acercamos ya al cierre, Marlene, Ajá, pero tú tocaste otro tema que es el accidente cerebrovascular que nos da unos sí. síntomas muy puntuales. ¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar? Muchos de quienes nos están viendo viven con sus madres, que son más mayores, tías, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos indica que tenemos que ir corriendo a urgencias y qué tenemos que decirle al servicio de urgencias para que no nos manden de vuelta a la casa? Sí, yo no te podría decir cuánto tiempo tenemos para reaccionar, porque en general, ¿cierto? Son urgencias médicas y entre más nos tardemos, en el fondo esta persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular puede tener más secuelas asociadas, ¿ya? Hablamos que los síntomas del accidente cerebrovascular se implantan, se manifiestan de manera muy brusca, ¿ya? Porque este cerebro, a diferencia de si me golpeo un brazo que se me va a inflamar, me va a doler, nada más que eso en el cerebro, por así decirlo, eh, no tengo capacidad de expansión porque está dentro de una bóveda que es rígida, que es el cráneo, y por lo tanto cualquier inflamación que yo sufra, por ejemplo, si se rompió un vasito sanguíneo y voy a tener un accidente cerebrovascular hemorrágico, esa sangre no tiene para dónde escapar, no tiene para dónde inflamarse, y por lo tanto los síntomas van a ser súper abruptos. Entonces, si yo percibo estos signos o síntomas en mi familiar, confusión, visión borrosa, desorientación, se le paralizó, se le cayó un lado de la cara, está chueco, me refiere que el brazo no sé qué, rápido, lo tomo, voy a urgencia y digo que puede, que lo que me parece es que está cursando, ¿cierto?, con un accidente cerebrovascular. Bien, entonces a urgencia, al tiro, al hospital, Inmediatamente, ¿cierto? De inmediatamente, inmediato. de Bueno, inmediato. hablamos de infarto y de diferencias del paro Sí, cardiorrespiratorio, en lo cual profundizaremos el 29 de agosto para que ustedes ya vayan reservando yes. la fecha. Sin embargo, sí tocaste un punto de los síntomas porque hay un estereotipo que nos dice, me duele el brazo izquierdo y aparentemente se manifiesta de forma distinta en los hombres y en nosotras las mujeres. Hablemos particularmente de eso, reiteramos. ¿Qué síntomas sentimos nosotras cuando nos estamos infartando? Sí, bueno, en general el infarto tiene este síntoma que es clásico, que es el dolor opresivo en el pecho, ¿ya? Ese es característico y es el que no puede faltar, digamos, ¿ya? Em, es la sensación de que cuesta respirar porque sentimos que algo nos está cargando acá. Es un dolor pesado que nos inhabilita, es decir, nos deja sin posibilidad de seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo alguna actividad física, estábamos corriendo, estábamos, no sé, quedamos ahí como sin energía para seguir, porque dijimos que el infarto era porque dejaba de llegar sangre a una parte del corazón. Entonces, como deja de llegar sangre, deja de llegar oxígeno, dejan de llegar nutrientes, entonces quedamos ahí como sin benzina, ¿ya? Eh, y claro,
estos otros síntomas asociados son bien diversos. Más que diferencia entre hombre y mujer, yo diría que tiene que ver con las personas, pero lo clásico es que tiende a irradiarse hacia el lado izquierdo del brazo y parte de la mandíbula. Pero hay muchos que sugieren también o que han referido que lo sienten irradiado como hacia abajo, como a la boca del estómago, entonces por lo tanto a veces se confunden y no saben decir o expresarse claramente. Pero el dolor al pecho opresivo, invalidante, incapacitante es el síntoma clásico del infarto. Yo creo Y que ahí con también eso, nos ¿Mm? vamos a urgencias. A urgencia absolutamente, ¿ya? Entre más rápido, de acuerdo a lo que preguntaba Ruby, entre más rápido puedo actuar, más rápido puedo tener un tratamiento, porque si no está llegando sangre a una parte es porque probablemente alguna arteria se obstruyó y tenemos que destaparla rápidamente, ¿ya? Pero eso. Perfecto. Bien, parece que no tenemos más dudas por el día de hoy en este nuestro primer workshop dedicado a nuestro corazón, que es nuestro poder, ¿cierto? El próximo 8 de agosto continuaremos hablando de cómo conciliamos el trabajo, la familia y nuestra salud, ¿cierto? Difícil para Difícil. aquellas mujeres trabajadoras con hijos. Bueno, y el 29 de agosto nos volvemos a encontrar para saber estas diferencias y Marlene nos va a acompañar entre el infarto y el paro cardiorrespiratorio. Y finalmente cerraremos nuestros workshops el 29 de septiembre, 26 de septiembre, bien digo, hablando de si nuestro trabajo nos vuelve locas, cómo hacer para que nuestra calidad de vida no se vea afectada. Este workshop va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Salud y por supuesto podrán acceder a través de nuestras redes sociales @inviertewoman. La idea es que sigamos conversando en confianza entre mujeres para poder cuidarnos entre todas. Muchísimas gracias, Marlene, por compartir tus conocimientos con nosotras el día de hoy y muchísimas gracias a todas las mujeres que se sumaron, resolvieron sus dudas y nos verán posteriormente en las redes. Muchas gracias, que estén muy bien todas. Nos vemos.